estado una semana de asueto y me habéis enterrado en ficheros y fotos para colgar en la web, cosa que os agradezco. Esta semana entra la segunda parte de la entrevista a la presidenta de la FADA. Si la primera parte la pude titular Echegoyen y la FADA, esta segunda es Echegoyen y la FEDA, la Federación Española de Automovilismo. La reflexión desde la grada va dedicada a las federaciones aragonesas de automovilismo que ha habido, asumiendo mi parte de culpa, ya que nos han mantenido y mantienen en un permanente déjà vu. 2022 se va y ya tenemos un campeón de Aragón provisional en la modalidad de tramos, en su clase 1, Fernando Martínez, después de su carrera en Pinseque. Esta semana la novedad Racing es para la marca del Escorpión, Abarth, que presentó su Abarth 595 competición, un pequeño utilitario de 180 caballos, nada menos. Lo ha probado nuestro amigo ex campeón de Aragón de montaña, Manolo Verdiel. Podéis preguntarle. Las 500 millas de Indianápolis estarán en Película Racing, con ese mismo título, 500 millas, una cinta de 1969 con Paul Newman que antepone las carreras a su familia y a sus amigos. ¿Os suena? Por último, he de rogar y ruego a los que han sido campeones de Aragón en alguna especialidad desde 1965, por favor, enviarme aunque sea un WhatsApp e indicarme el año en el que fuisteis y en qué. No consigo rellenar la sección histórica de podiums. Por favor. Los amigos del Radio Control ya podéis empezar a enviar vídeos, clasificaciones o información, porque por fin arrancaré la sección de vuestra modalidad. Y vuelvo a pedir indulgencia plenaria por los errores técnicos que contiene la web. Los voy arreglando conforme los detecto. Paciencia que algún día estará bien terminada. Nada más por ahora. Nos vemos en las carreras, si no nos vemos antes por la calle. Un abrazo.